Bueno, yo quiero compartir algo, lo titulé Un profundo amor. Y me gustaría que pudiéramos ir a Jeremías 2, capítulo 2, versículo 2. Y quiero contextualizar un poco lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Jeremías fue un profeta que no le tocó muy fácil. Ese tiempo el pueblo de Israel se había desviado por completo del corazón de Dios y habían creado ídolos, se habían desviado por completo y estaban pecando directamente contra Dios, y Jeremías tenía que dar el lindo mensaje de arrepentimiento que a veces no es tan sencillo dar. Y ocurre este capítulo en donde Jeremías le habla al pueblo y le dice así: ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor: recuerdo la fidelidad de tu juventud, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrado al Señor, era las primicias de su cosecha. Todo el que comía de él sufría las consecuencias, le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Y lo primero que a mí me impacta de este versículo es que Dios les dice: oigan, me acuerdo de ustedes cuando ustedes eran fieles en su juventud. Cuando el pueblo era fiel en su juventud y cuando estaba apenas conociendo de Dios, me acuerdo de su fidelidad. ¿Y qué significa la fidelidad? Es cuando algo es firme y constante en el tiempo. El pueblo de Israel firmemente y constantemente deseaba amar y estar cerca de Dios. Y Dios les está diciendo: oiga, yo me acuerdo de eso que ustedes estaban haciendo, pero ustedes lo han olvidado por completo. Ya no son fieles. Y después le sigue diciendo, le dice: me acuerdo de tu fidelidad de tu juventud y tu amor de novia. ¿Quién se acuerda esos primeros amores cuando uno se comenzó a enamorar de esa persona que ahora está casada con nosotros? ¿Quién se acuerda? Todavía es igual, ¿no? Es igual. Y Dios le dice al pueblo: me acuerdo de tu amor de novia. ¿Saben por qué posiblemente Dios le dice al pueblo acerca del amor de como una novia? Posiblemente Dios quería asemejar ese amor ardiente como el amor que tiene un esposo por su esposa. Era la única forma de asimilar, asemejar. Dios desea un amor ardiente, como el de una novia hacia su esposo, como el de la iglesia hacia Dios. Dios anhela ese amor ardiente y le dice a ellos: oiga, yo me acuerdo de su amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Y esto me parece increíble porque es algo loco de pensar que todo un pueblo, imagínese, eran miles de personas siguiendo a Dios por medio de un desierto sin saber cuál era su provisión, sin saber qué iba a suceder, sin saber bien el destino. Dios les había prometido una tierra prometida, pero ellos no habían visto cuál era la tierra. Ellos no sabían hacia dónde iban. Si usted se imagina la película por completo, es algo loco de creer que un pueblo haya dejado la comodidad por ir a través del desierto, seguir una columna que aparecía de vez en cuando y una nube que se movía. Suena una fábula, ¿cierto? Suena una fábula. Pero ¿saben qué motivaba al pueblo de Israel seguir a Dios? Su profundo amor. Porque el amor no tiene lógica. El amor no tiene ninguna lógica. De hecho, yo me acuerdo cuando nos estábamos conociendo con Pili, con mi esposa, Pilar, soy casado, hace más de 4 años. Me acuerdo cuando nos estábamos conociendo
y hablábamos casi 3, 4 horas, 5 horas al frente del conjunto donde yo vivía. Y eran 5 horas ahí y estaba haciendo frío terrible, no como el de acá obviamente, pero en Bogotá hacía frío a esa hora. Y a veces era la 1 de la mañana y estábamos ahí, yo no me acuerdo ni de qué temas hablábamos, pero ahí hablábamos, nos la pasábamos hablando, no medíamos ni peligro ni nada. Yo de hecho tenía muchas veces que manejar casi 1 hora, yo no vivía en Bogotá, sino vivía como a 1 hora de Bogotá más o menos. Y a mí no me importaba, simplemente yo solo quería estar un momento con Pilar, quería estar ahí, cerca, y buscaba cualquier pretexto. De hecho, una vez hicimos una cita, tuvimos una cita y habían instalado como un gran refrigerador, como un gran cuarto frío en Bogotá, y habían recreado como la nieve. Eso a usted le puede sonar muy chistoso, pero eso para nosotros era una novedad, porque no conocíamos la nieve. Entonces, apartamos, tomamos las y yo me acuerdo que de esas gripas que uno le duele todo el cuerpo, que uno se siente mal, que uno puede como concentrarse bien y nada, pero estábamos felices. Al otro día yo estaba en mi trabajo y nos texteábamos y era como esa alegría de haber pasado juntos una tarde. Y no nos importaba. Y ese era el amor que Dios buscaba en el pueblo de Israel. Era un amor ilógico, que uno toma decisiones ilógicas, que uno lo sigue a través del desierto sin saber qué va a pasar. Esa es nuestra vida cristiana día tras día. Pero si no hay amor, la cosa se complica, ¿cierto? Si no hay amor es diferente, ya no, el desierto no se nos hace tan llevadero, el desierto se nos hace un poco más duro, ¿no? Y ese era el único amor que Dios buscaba. Y de hecho más adelante dice, Israel estaba consagrado al Señor. ¿Qué quiere decir consagrado? Es cuando es exclusivo, es cuando es único. Israel solo tenía ojos para Dios, no había nada más. A él no le importaba nada más, solo lo cautivaba Dios. Y eso es consagrado, no había nada más exclusivo. ¿Qué es exclusividad? Hay cosas que solo yo y Pili sabemos, porque somos esposos, porque hay amor entre nosotros, hay exclusividad. Solo entre nosotros hay ese tipo de amistad en donde podemos hablar y compartir cosas. Y Dios buscaba eso de Israel. Pero para que entendamos un poco más qué tipo de amor y para ir más profundo y saber qué tipo de amor estaba esperando Dios de Israel, quisiera que fuéramos rápidamente a Primera de Juan. Un momento. Primera de Juan 4:7. Y titulé esta charla Un profundo amor, porque en este tiempo el mundo y nosotros utilizamos la palabra amor de forma muy ligera y superficial. Decimos amar una bebida, decimos amar la comida, decimos amar a un amigo y a veces ni sabemos qué significa el amor. No tenemos ni idea, no tenemos la conciencia de lo profundo y lo verdadero y lo puro que puede ser el amor. Y la usamos de muchas formas, pero el hombre aún así no sabe qué significa el amor completamente. Este mundo a veces ni siquiera sabe algo profundo, algo verdadero como el amor y no lo ha podido encontrar,
Por eso sabemos que nuestra juventud llena vacíos con otro tipo de cosas, porque lo único que está buscando es amor. Amor que dé identidad, amor que dé seguridad. Y el mundo tiene muchos significados para el amor, ¿no? Pensamos, afuera nos dicen muchas veces que el amor es aceptarlo todo. Ven cómo eres, te aceptamos y te amamos. Pensamos que es eso muchas veces. Pensamos que es aceptar la persona como pensamos muchas veces que es una emoción, que decimos, oiga, no, es que el amor, de hecho los científicos dicen que la etapa de enamoramiento y de amor entre casados dura cierto tiempo. Y eso dicen los científicos y lo aseguran, pero es porque no han conocido el verdadero amor. Y tenemos esos significados en el mundo, pero la Biblia también tiene un significado. Y me gustaría también que pudiéramos entender, amén, que pudiéramos entender cuál es el significado de la Biblia y de Dios acerca del amor. En primera de Juan 4:7, si usted está ahí buscando en su Biblia, anotando, qué bendición, todos anotando. 4:7 dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, sí, voy bien. Si nos amamos unos a otros, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y me gustaría que pudiéramos desmenuzar, como revisar esta parte de la Biblia, porque creo que podemos encontrar muchas cosas, hay mucha profundidad en esta parte. Y el versículo 7, empezando por el versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué quiere decir esto? El amor no proviene del hombre. De mí, yo no soy capaz de amar realmente. El amor proviene de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que este mundo no va a conocer amor hasta que conozca a Dios. Yo no puedo generar en mí amor, no puedo amar a otra persona. Solo Dios puede ocasionar eso a mí. Por eso el amor no viene de una fuente de emoción, sino viene de la fuente que es Dios. Y conocemos, dice, conocemos a Dios, todo aquel que ama es nacido y conoce a Dios. Y conocer es una palabra totalmente profunda. Conocemos, amamos porque conocemos a Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando conocemos a Dios es porque intimamos con Él. Queremos amar realmente a la gente, queremos amar a Dios realmente, entonces tenemos que intimar con Dios. ¿Qué significa intimar? ¿Qué significa tener profundidad en nuestra relación con Dios? Mire, yo no puedo amar si yo tengo una relación superficial. Yo no puedo amar a alguien que todos los días me encuentro, un amigo o alguien. Yo no lo puedo amar si él no me cuenta cosas profundas. Si toda mi conversación siempre es, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Usted cree que yo puedo amar? No. Y Dios necesita una iglesia que intime con el Padre, que tenga intimidad, relación, calidad de relación en Él. Es necesario, miren, no podemos sustituir las muchas obras con la intimidad en lo secreto.
podemos hacer muchas cosas. Mire, yo puedo venir acá a la iglesia, hacer, mirar, correr y todo eso. Eso no sustituye mi intimidad con Dios. Nunca lo va a sustituir. Aunque parezca amor, posiblemente en mi corazón no esté amando. Es necesario que nosotros tengamos tiempo, necesario que nosotros tengamos un lugar. Es necesario que nosotros apartemos tiempo. De pronto su agenda es demasiado llena. Su agenda de pronto usted ni duerme bien. Pero es que el amor es esforzado, es sufrido. Y muchas veces vamos a tener que dar de nuestro tiempo. Muchas veces tenemos que sacrificar de nuestro sueño para poder encontrar a Dios en lo secreto. Y dice el versículo 8 para que sigamos avanzando. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y esto creo que es una de las cosas que más me impactó en estos días y es que el amor no es una emoción, es una persona. El amor es Dios. El amor es Dios, no es una emoción. No es que un día yo sienta y otro día no. El amor es Dios, es una persona. Así que la única forma que yo puedo amar es conociendo a Dios. Lo repito otra vez, porque hoy tenemos que salir con eso en nuestros corazones y en nuestra mente. Así que conocer a Dios nos lleva a amarlo a Él. Cuando nosotros intimamos con Dios, es imposible que no amemos a un Dios como el Dios que nosotros seguimos. Es imposible. Una vez que usted conoce a Dios, es imposible no amarlo, porque hay tanta belleza en Él, hay tantas cosas tan buenas en Él, que es imposible que de usted no se mueva su corazón. Es imposible que dentro de nosotros no arda algo. Es imposible. Y si de pronto hoy los que están aquí en esta sala no han sentido eso, hay algo que nos estamos perdiendo. Si de pronto en esta sala hay alguien que dice, oiga, no, yo no siento lo que él está hablando, mire, si usted conoce a Dios, es imposible no ignorarlo. Es imposible que Dios pase por nosotros y no nos demos cuenta. Dios llama la atención de todo el mundo cuando lo conocemos, porque es tan increíble su belleza, su naturalidad, sus características, que es imposible que no lo amemos. Versículo 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y aquí ya comenzamos a entender un poco qué clase de amor está buscando Dios en nosotros. Dice que en esto mostró su amor Dios, en que entregó a su Hijo unigénito. Y es que el amor no podemos amar sin sacrificio, no podemos amar sin entrega, no podemos amar sin esfuerzo. Y en este mundo estamos acostumbrados a que todo sea sin esfuerzo, sin entrega y que no nos cueste tanto tiempo, ¿cierto? Es todo lo contrario. Pero Dios dice, oiga, Él entregó a su Hijo unigénito. Yo no tengo hijos, pero no me imagino a unos padres que tengan que entregar a su único hijo por alguien que de pronto no lo aman, por alguien que de pronto no lo conocen y entregarlo por la libertad de otro. Eso fue lo que hizo Dios. Dice, oiga, entregó lo más precioso, su Hijo unigénito por nosotros. Entregó lo más importante. Y ahí entendemos que el amor que Dios desea es un amor que viene del sacrificio. ¿Queremos amar a Dios? Hay que sacrificar algo. ¿Queremos amar a Dios? Hay que esforzarnos. Y generalmente son esos esfuerzos que nadie ve. No los que me ven acá todos en la iglesia, sino aquellos esfuerzos cerrada la puerta, arrodillados. Esos esfuerzos que a veces nadie ve cuando tienes que bendecir a alguien y nadie te está viendo y nadie te dice gracias. Ese es el amor que Dios
hizo con nosotros. Dice, envió a su Hijo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios. No en que nosotros hayamos amado más a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. ¿Y por qué entregaría Dios a su Hijo? Hay veces, hay dos formas de ver esto, ¿no? Hay gente que dice, oiga, Dios entregó a su Hijo para evitarnos del infierno y las llamas ardientes del infierno. Pero yo lo veo de otra forma y conozco a Dios desde hace muchos años y cada vez aprendo más. Y saben, Dios entregó a su Hijo para tenernos cerca, para que estemos cerca de Él. No hay una vida en bendición estando lejos de Dios. No hay una vida plena estando lejos de Dios. Dios entregó a su Hijo para que estemos cerquita, acá en la tierra y por la eternidad. Entregó a su Hijo para acercarnos. ¿Saben por qué? Porque desde el inicio Adán y Eva pecaron, se apartaron de Dios y en su naturaleza pecaminosa ellos no podían ver a Dios plenamente, porque Dios es tan santo, como dice la palabra, santo, 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 que nuestra humanidad y nuestra carnalidad pecaminosa es imposible verlo, porque es tan fuerte su santidad que cuando usted lee la Biblia, muchos murieron al ver o al acercarse sin temor a Dios. Entonces Dios dijo, oiga, ¿qué puedo hacer para que el hombre vuelva a acercarse a Dios? Para que el hombre vuelva a ver a Dios. ¿Y saben qué hizo? Entregó a su Hijo unigénito para que los que estén lejos, los que estén fuera de casa, se acerquen. Para los que estén lejos de casa por el pecado, por las heridas, porque no lo conocen, se acerquen. Para que todos en todas las naciones lo conozcan. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Su Hijo entregó su mayor tesoro. Hay veces es difícil entender esto, ¿no? Hay veces es difícil entender que Él entrega a su Hijo para que nosotros seamos acercados. Y es como si, quisiera darle un ejemplo rápido, es como si existiera una ley. Imaginémonos que exista una ley que diga que no se puede parquear de tal forma en la vía porque si no hay una condena, una cadena perpetua. Y uno dice, oiga, imposible, pero existe una ley así. Y un día yo voy manejando por la vía y voy con afán y tengo que subir a mi casa a recoger unos documentos y bajar, no me voy a demorar nada, parqueo el carro, subo, me encuentro a mi esposa, hola, ¿cómo estás? Cuando me doy cuenta la policía está abajo y me dice, oiga, parqueó mal. Y yo, no, pues es un momento, ¿no? Y además acá en Canadá que las leyes se tienen que cumplir, ¿no? Como así. Entonces, ellos me dicen, oiga, parqueó mal. Hay una ley que dice que no lo tenemos que llevar preso. Y yo, ¿qué? No, yo no conozco esa ley. Esa ley existe. Que usted no conozca la ley no hace que usted sea eximido de la ley. Entonces, estando ahí, mi esposa viéndome desde arriba, yo confundido por lo que está pasando, de pronto pasa en la otra acera un vecino y ve toda la escena, se acerca a la policía y dice, ¿saben qué? No lo lleven preso a él, llévenme a mí. Y yo, no, pero yo no lo conozco. Tranquilo, llévenme preso a mí. Yo no entiendo qué es lo que está pasando y de pronto se llevan preso a esa persona. Y entonces el policía me dice, tranquilo, ahora usted está libre por completo. Y yo, pero yo no conozco a este señor. Y el Señor entrega su vida para que yo sea libre. Eso significa la libertad que hizo Jesús en nosotros. Aunque nosotros no conozcamos toda la ley, aunque nosotros seamos culpables, el Señor se entregó para que nosotros seamos completamente libres. El pecado trajo culpa, enfermedad, intranquilidad, estrés, preocupación a la humanidad, pero Jesús dio su vida para que nosotros hoy seamos libres por completo, para que hoy seamos libres.
Y por eso dice la palabra, para que vivamos por Él y para Él. ¿Usted cree que si una persona no entregaría su vida por mi libertad, yo no pensaría todos los días vivir en torno a Él? Cada día yo diría, oiga, no puedo perder tiempo porque esa persona que entregó su vida está en una cárcel y yo estoy disfrutando de la libertad. Por eso vivimos por Él, pensando en que Él dio su vida todo el tiempo, pensando en que Él dio su vida para que yo sea libre. Y ese es el amor que Dios desea que conozcamos. Dice, ¿en qué consiste el amor? En conocer que Él nos amó sin merecerlo. Porque muchos de nosotros, sin siquiera haberlo conocido, Dios ya había entregado a su Hijo. Porque nosotros inclusive, habiendo gastado toda una fortuna como lo hizo el hijo pródigo, Jesús se entregó, sin ni siquiera nosotros haberlo escogido, sabiendo que mañana muchos de pronto íbamos a pecar. Dios se entregó, dijo, no importa, yo pago todas las deudas, no importa. No, pero es que Él va a pecar otra vez. Tranquilos, yo entrego a mi hijo porque los amo, sin esperar nada a cambio. Qué diferente es ese amor, ¿no? Hay veces nuestro amor es como, si a mí me dan, yo doy. Si o no, si me saludan, yo saludo. ¿Cierto? Qué diferente es ese amor que Dios nos está mostrando hoy. Dice el versículo 11 y 12, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esta parte dice, amémonos unos a otros. Dios primero dice, oigan, este es el amor que yo tengo con ustedes, sacrificial, que entrega todo, que entregó su vida, que se entregó a sí mismo. Ahora amen de esa misma forma a otros. Por eso la palabra dice, oigan, ¿qué mérito tienen que ustedes amen a sus propios amigos? ¿Qué mérito tiene? Amen a los que son difíciles de amar, a ese del trabajo que le hace mala cara. Ame a ese que le hace la vida imposible. Ame a ese, eso es lo que sí trae mérito. Y eso es lo que Dios está tratando de decir. Oiga, ame sin esperar nada a cambio. Es difícil amar a alguien que tiene costumbres diferentes, ¿cierto? Ahorita que acá estamos en medio de culturas totalmente diferentes, hay veces es difícil entender a otras personas, pero Dios dice, oiga, amen sin esperar nada a cambio. Amen a esa persona sin esperar que de pronto esa persona le dé, que le hable. A nosotros se nos hace fácil amar cuando alguien nos hace sentir bien, cuando nos dan regalos, cuando nos dan palabras de afirmación. Pero el reto está que tú ames a los que nadie quiere amar, al que nadie de pronto quiere dar un peso por esa persona, ¿cierto? Al que dice, oiga, no, con ese no se meta porque es terrible. Y por eso Jesús se metió con los que toda la sociedad rechazaba. Se metió con el cobrador de impuestos. ¿Quién se va a meter con un cobrador de impuestos y amarlo? Difícil, ¿cierto? ¿Quién se va a meter con un pescador que todo el tiempo está oliendo a pescado? ¿Sí o no? Nadie se lo preguntó. Entonces, amemos de esa forma. Dice, por eso dice, por amor a Cristo, bueno, en esta parte dice, nadie ha visto jamás a Dios. La única forma de que nosotros veamos a Dios es que nos amemos de esa forma. ¿Puede creer eso? Si usted lee este versículo dice, oiga, Dios, nadie ha visto a Dios, pero Dios permanece en nosotros y se aman de esa forma. Y hay veces hasta en la misma iglesia tenemos discusiones, divisiones, envidias, chismes. Y Dios dice, oiga, quieren que permanezcan, que Dios permanezca entre ustedes, ámense entre ustedes de esta forma. Y después dice, porque el que ama permanece en Dios. ¿Queremos permanecer, iglesia?
Queremos que el tiempo no haga que nuestra decisión por Dios decline. Amemos. Amemos de esta forma, es la única forma. Porque desiertos van a venir. Las cosas se van a poner de pronto mejores, peores, no lo sabemos. Pero dice Pablo, por amor a Cristo me gozo en debilidades, en persecuciones, en necesidades, en afrentas. Por amor a Cristo. Si tú amas, permaneces. Si hoy no estás amando, es difícil. Porque compromisos, yo puedo comprometerme con alguien y me dura un par de meses de pronto. Pero el amor, el verdadero amor, la relación con Dios, es esa la que permanece. Y como sabemos, el amor no es un sentimiento, no es una emoción, es una persona. Así que esfuérzate por amar a Dios, por relacionarte con Él. Y para terminar, mi pregunta hoy es, ¿cómo estás amando hoy? Yo sé que hay momentos en los que nos cuesta amar, que nuestra relación con Dios no está bien, que hay veces nos sentimos lejos, que hay veces sentimos a Dios distante, pero hoy, iglesia, los motivo a que luchemos por esta relación con Dios. Que llegues a casa y digas, uy, tengo unas ganas de orar. Hace unos días hablábamos con Pili y decíamos, nos hace falta quebrantarnos, nos hace falta descansar en la presencia de Dios, nos hace falta ir a los pies de Dios. Hay veces parecemos Marta, ¿no? Preocupados, haciendo cosas, corriendo de un lado al otro, tenemos que pagar esto, lo otro, los niños, muchas cosas. Pero Jesús le dice, María escogió la mejor parte, a mis pies, a mis pies. Y es que Jeremías, el capítulo termina Jeremías diciéndole al pueblo, ustedes se han vuelto vanos porque están persiguiendo cosas que no tienen importancia. Porque ahora nos preocupamos por cosas que antes, cuando llegamos a este país, no nos teníamos que preocupar porque no las teníamos. ¿Saben por qué? Porque el todo del pueblo de Israel era Dios. No había otra cosa que los llenara. No había otra cosa que ellos les importara. Si hoy de pronto tu corazón no está ardiendo, es tiempo de que vuelvas a esforzarte por acercarte a Dios. Es tiempo de que saques tiempo para Dios. No sé qué tengas que hacer. Esto yo no lo sé. Acá todos nos vemos que amamos a Dios porque levantamos las manos y cantamos. Eso está muy bien y no lo dejemos de hacer. Pero solo Dios sabe cómo está hoy tu corazón. Y quiero que hoy podamos orar, no pidiéndole algo a Dios, sino pidiéndolo a Él. Pidiéndolo a Él. Que tú digas, Señor, quiero que vuelvas a ser mi todo. Quiero que tú vuelvas a ser todo, porque yo no sé qué necesidad tú tengas, no conozco la vida de muchos, pero todo se encuentra a los pies de Jesús, todo.